Nuestro amado Dios y nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche por esta oportunidad que nuevamente tú nos das de poder estar reunidos con este propósito de abrir tu libro y oír tu voz que habla en nuestros corazones. Señor, necesitamos de ti cada día más. Señor, cuánto nos gozamos cada vez que abrimos tu palabra y podemos así oír lo que tú nos dices a cada uno. Porciones que quizá conocemos de muchos años, de memoria, pero cada vez hay algo nuevo para nosotros y esta es nuestra experiencia constante. Señor, queremos esta noche una vez más oír tu voz que nos abre el corazón. Bendice a nuestro hermano al dar tu palabra, Señor, que tú le has puesto en su mente y en su corazón para que sea de bendición para todos los que le hemos de escuchar. Señor, bendice la congregación aquí en Altagracia. Bendice a cada uno de los hermanos congregados aquí de distintos lugares también, con el mismo propósito y el mismo motivo. Y juntos poder honrarte a ti y alabar tu nombre. Gracias por todo y en tus manos nos encomendamos agradecidos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, vamos a hacer una lluvia de ideas entre todos, ya sea hablando o escribiendo. Una lluvia de ideas significa dar un par de palabras o frases, pero no todo un sermón, ¿no? Sino así ideas como para hacer una lluvia de cuáles creemos que tienen que ser las responsabilidades de los siervos, los diáconos, los ancianos. ¿Qué opinan? ¿Cuáles son las características que deberían tener? ¿Qué cosas deberían hacer? ¿Cómo deberían ser? Vos decís, Muniro, estar siempre presentes. Claro, saber que contás con ellos, porque siempre van a estar. Ponele la firma que están. Bien. Creo que también una expresión importante para, llámese diácono, pastor, quien sea, que tenga un reconocimiento público, debe haber humildad, porque yo creo que la experiencia que había en las iglesias durante años es siempre que cada vez que un hermano recibe un reconocimiento público, hay como una especie de, se le hincha un poco el pecho, levanta un poco la nariz para arriba, cierta engaños a veces que juegan en la mente, que nos hacen creer de que la iglesia me está haciendo ver a mí que yo soy algo más que otros, ¿cierto? Es engañoso eso y puede ser perjudicial a veces para esos hermanos. Por eso, antes que todo, debe estar vestido de humildad, que es fundamental para el siervo de Dios que tiene actividades muy públicas. Ale. Seguir el consejo que Ever. el Señor le dio a Pedro cuando le preguntó, ¿me amas? Le dijo, apacienta mis ovejas. Saber que las ovejas no son del pastor, ni del diácono, ni del que está con los jóvenes, las ovejas son del Señor. Y uno está para apacentar, no para excitarlas, no para hacerlas poner mal, sino con humildad, como dijo recién Sergio, poder sentirse y saberse un siervo del Señor y está en la obra trabajando con lo que es del Señor, no es de uno, y bueno, de esta manera apacentar, tranquilizar, dar ¿cómo podría decir? Contagiar de ese sentir ante el Señor y la iglesia, ¿no es cierto? De darles tranquilidad y seguridad, nada más. Bien.
¿Quién más? Ale. Sí, hablamos con Lucy, disponibilidad. Muchas veces disponibilidad para la consejería, disponibilidad para... nos ha tocado necesitar un consejo y espera, espera en la cola. Es feo por ahí cuando vas a un diácono, a un anciano, a una persona a la cual vos necesitas ese consejo ahora. Si bien sabemos que mucha gente, o en el caso de nuestra iglesia, están al 100%, pero es bueno sentirse uno es escuchado cuando tenemos los problemas y que hay predisposición del otro lado para el saber escuchar, la sabiduría del escuchar. Lo que dijo Never también, saber escuchar también a los ancianos, el consejo de las personas que más saben. Bien. Leti. Sí, un poco de lo que mencionaban ahí todos, con una frase que es que tenga olor a oveja, que sea pastor de ovejas. Por ahí, no sé si llamarle el don del pastorado o el sentir de pastorear a las ovejas, no lo tienen todos, ¿no es cierto?, tan desarrollado, pero sí tiene que ser próximo, cercano. eh, por ahí la frase así, de tener olor a oveja, es que se lo halle siempre entre las ovejas y no, como decía también Sergio, allá arriba, ¿no? Sino ahí, cercano, presente, sabiendo lo que necesitan las ovejas, identificando las necesidades, pastoreándolas. Bien. ¿Quién había levantado la mano? ¿Alguien más? Yo cuando leí la frase esa, tener olor a oveja, agarré y me compré 2 ovejas. Vos ya tenés olor a oveja, digamos. Sí, lo que no dicen ahí es que es horrible el olor a oveja. Y después no te lo sacas más. Bueno, ¿qué otra característica podemos encontrar? Ah, ahí Muniro pone sabiduría ante los problemas y pruebas, tal cual. ¿Algo más? Sí, hablando de sabiduría, se supone, se entiende, de que debe conocer las escrituras. O sea, no ser un neófito, sino un conocedor de la palabra de Dios, porque el que conoce la palabra de Dios sabe ubicarse, sabe tomar decisiones, sabe moverse, porque lo hace teniendo en cuenta lo que las palabras del Señor le ha enseñado, le ha aconsejado y conforme a esas reglas se conduce. De buen testimonio. Clave, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más se les ocurre? Muy responsable y ordenado. Ordenado. Bueno, no sean tan exigentes porque no va a quedar nadie, ¿eh? La idea es que se sumen, no que se resten. Así de ordenado, no sé si está vos incluido, ¿no? Pero responsable, sí. ¿Qué más? Se van a elegir los que vienen, no los que ya están, aclaro, ¿eh? Los que ya estamos, ¿eh? ¿Algo más? Bueno, vayamos a ver entonces qué dice la Biblia, porque esto por ahí es medio lo que decimos nosotros. Vamos a ver, menos mal que no dice que no hagan chistes, ¿no? Porque estamos fritos ahí. Menos mal que no dice serio, dice sobrio, ¿no? Eh, a ver, buena comunión con Dios. Sí, tal cual.
que esté en continua comunión con Dios, sobrio, amable. Yo voy tomando nota, por eso por ahí me voy demorando un poco, para después comparar que nosotros vamos escribiendo. Que inspire confianza. Ser una persona de oración es sumamente importante para tomar buenas decisiones. El cual. Fíjense que justamente son estos dos puntos por lo que fue necesario que sean nombrados los primeros diáconos, si bien no puede haber sido ahí en Hechos capítulo 6, si bien no puede haber, se piensa que no fue exclusivamente el oficio de diáconos, pero sí marcaron los primeros puntos y la primera necesidad hacia el diaconado. Vayamos a leer ahí Hechos 6, un pasaje conocido que ya muchas veces, y sean llenos del Espíritu Santo, ¿no? Lleno de, claro, le está poniendo suspenso. Ahí está, lleno de sí. Lleno del Espíritu Santo. Bien, vayamos a Hechos capítulo 6, y ahí aparece por primera vez la palabra diácono, servidor, en la Biblia. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Yo acá haría esta pregunta. ¿Murmuraciones? Nah. Y sí, tristemente desde el principio ya había murmuraciones. Y bueno, entonces fue necesaria la intervención de los discípulos. Esperen que estoy mandando un mensajito. A ver si se puede conectar Raúl. Bien. Ahí está Raúl. Ahí se conecta. Perdón que interrumpa. Sí. Justo estaba ahí atendiendo a una gente mientras escuchaba lo que hablaban cuando ponían que tenga comunión con Dios, ¿no? Son cosas que a veces uno las juzga humanamente y se equivoca muy mucho. A veces para bien o a veces para mal. Me ha pasado decir, qué linda esa persona, qué hermosa. Mirá, es un hombre de oración. Después te enteraste la doble vida, después te enteraste lo que hacía. Es muy difícil. Mirá, hay personas que vos la ves calladas, perfil bajo. Incluso con niños me ha pasado y cuando los padres me dijeron, no sabés ese nene cómo ora mucho en su casa. ¿Cómo que ora mucho en su casa? Bueno, ¿te imaginás un nene orando mucho en su casa? Específicamente una nena de 11 años. Y después me enteré que todos los motivos de oración que daban en la iglesia, que uno a veces los nombra y sí, estaremos orando, estemos orando, y vos le decís como frase, la nena los tenía, llegaba a su casa y oraba por cada uno, una nena de oración. Y vos la veías en la iglesia, la última persona a la que vos le pedirías algo, porque le veías sin presencia, perdón la expresión, no lo digo peyorativamente, lo digo desde el punto de vista humano nuestro, rotular. La veía sin presencia, con padres ignorantes, con poco dinero en su casa, y bueno, dabas 2 mangos y era una chica consagrada. Nos pasa con los líderes también, nos pasa con los actuales, nos pasa con los que no están, con los que van a venir. Nos equivocamos tanto cuando decimos esta persona es espiritual, esta persona está en comunión, esta persona... Por eso mi punto de vista es el que puse en el chat, al menos el parámetro que yo uso es, ante el problema que este hermano tuvo o ante los problemas, pruebas que tiene, ¿qué sabiduría ha tenido en resolverlos? Y ahí probablemente yo vea la comunión con Dios, la dependencia con Dios, porque tal vez es cierto y también hay personas que estudian 8 horas la Biblia y vos decís, qué comunión con Dios, estudian 8 horas la Biblia. Hay personas que también le estudian 1 hora a la Biblia, pero vos sabés que les llega el problema y tienen la sabiduría justa y el pragmatismo para resolver. Digo, qué dependencia de Dios que tienen. Ese es mi parámetro y no tanto lo que yo veo por lo que muestra la iglesia. ¿Se entiende?
se entiende. Está bueno medirlo así, a ver cómo resuelve los problemas y a ver en qué problemas se mete también, ¿no? Eso también habla de sabiduría en el tipo de problemas que nos metemos solos. A ver, ¿dónde ¿Cuál es la estábamos? diferencia entre el vivo y el sabio? En que el vivo sabe cómo salir de los problemas y el sabio no se mete. Ahí va. El vivo sabe salir de situaciones en las que el sabio no se hubiera metido. Bien. Qué bueno para tenerlo en un cuadro así grande. Entonces los 12, versículo 2, capítulo 6 de Hechos, Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y miren, acá ya van planteando algunos requisitos, ¿no? Fundamental, lo primero que menciona es de buen testimonio, que es algo de lo que mencionamos recién. Alguien que nadie pueda señalarlo con la verdad, cosas malas, diciendo cosas malas de ellos. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que también es algo que dijimos, esas dos cosas, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjense que era necesario el trabajo de los apóstoles, que no tuviesen distracción. ¿Y cuál era el trabajo de los apóstoles? La oración y la enseñanza de la palabra. Por eso era necesario que otra gente le ayudara con todas las demás cosas, cosa que ellos pudieran dedicarse, abocarse pura y exclusivamente a lo que tenían que hacer. Y versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora noten quiénes son los que nombran, quiénes son los que eligen a los diáconos acá, a los servidores en este caso. Y eso va a ser el primer parámetro o el primer acercamiento a lo que va a ser después el oficio de diácono. ¿Por qué hablamos de oficio acá? Eso también es muy importante, porque esto de tanto los ancianos como los diáconos, que podemos llamar así como que están a cargo del liderazgo en la iglesia, no son dones, sino que son oficios. Y estas personas, ¿qué son oficios? Y trabajos, actividades, tareas, encomendaciones. Pero eso no significa que sea un don, sino que estas personas van a tener dones que le van a ayudar en las tareas que se desempeñan. ¿Eso qué significa? Y que puede haber un anciano, un diácono, que tenga el don de misericordia, otro que tenga el don no sé, de servicio, otro que tenga el don de enseñanza, otro que tenga el don de pastoreo, otro que tenga el don de evangelismo, pero no es que una cosa implique otra cosa. Sí, algunos detalles. Por ejemplo, ahora vamos a leer que es un requisito que sea el anciano apto para enseñar la palabra. Pero eso no significa que tiene que tener el don de maestro, sino que sea apto para enseñar la palabra, que es diferente. ¿Eso qué significa? Y que cualquier cristiano que sea lleno del Espíritu Santo, que sea de buen testimonio, que cumpla con estos requisitos, puede estar
dentro de este grupo de servidores dentro de la iglesia. ¿Se entiende? Y acá los que eligen, en Hechos, los que eligen a estos diáconos es la misma iglesia. La misma gente que está ahí reunida los elige y se los presenta delante de de los apóstoles, y ellos ya los nombran, les imponen las manos y los mandan a desempeñar esa tarea. Vamos a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 3. Que si tal vez ustedes en su Biblia tengan el título puesto ahí, requisitos para los obispos o algo así parecido. No sé cómo lo tendrán. Otra cosa que vamos a marcar es que hay 3 sinónimos para un mismo oficio. O sea, 3 palabras se utilizan para un mismo oficio. Por un lado, tenemos obispos, por otro lado tenemos ancianos y por otro lado tenemos pastores. Se los usa intercambiándose en algunos pasajes indistintamente. No es que son 3 oficios diferentes o 3, por así decirlo, cargos diferentes dentro de una iglesia. No es que por un lado se va a nombrar a un obispo, por otro lado a un anciano, por otro lado a un pastor, sino que se lo usa indistintamente a lo largo de la Biblia, del Nuevo Testamento, a esos 3. Y el término anciano viene heredado del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan a estos hombres que por su edad y sabiduría todos iban, le consultaban? Entonces eran los ancianos que estaban o a la puerta de la ciudad o a la puerta del templo, cumplían una cierta función de liderazgo, porque muchas veces juzgaban, muchas veces tomaban decisiones, sobre todo aconsejaban. Bueno, de ahí se toma heredado ese término de anciano y se lo usa acá indistintamente con los otros. Y también se usa una palabra en el original que es episcopo, por eso de ahí viene el episcopado, que otros lo toman como otro cargo más dentro de algunas iglesias, pero son sinónimos, es más, se van intercambiando y muchas veces la misma palabra es traducida de diferentes formas. Pero hay sí o sí una característica que se da en todos lados y que nunca se habla en singular, siempre se habla en plural. Por eso no es bíblica la iglesia que tiene un solo líder, un solo pastor, un solo anciano. No es bíblico. Por eso se pueden generar o se generan problemas, porque siempre se habla de ancianos, siempre se habla de diáconos, no, siempre va en plural. Y sí, la iglesia tiene una sola cabeza, y que eso quede claro. La iglesia tiene una sola cabeza y esa cabeza es Cristo. Después de la cabeza estamos todos nosotros, con nuestras distintas funciones, nuestras distintas actividades, nuestros distintos oficios. Va quedando claro, la iglesia en general reconoce a sus líderes. Los líderes cumplen ciertos requisitos. Nunca tiene que ser uno solo, siempre varios. 1 Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, esto lo vamos a pasar más o menos rápido, los 7 primeros versículos, porque hablan del anciano, del obispo, del pastor. Entonces lo pasamos más o menos rápido hasta llegar a donde nos incumbe hoy, que es el versículo 8 hasta el 13. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que creo, no lo mencionamos a esto de irreprensible dentro de las cosas que fuimos mencionando. Pero ¿qué significa irreprensible?
y que nadie le pueda echar en cara algo de su vida. O sea, nadie, ni los hermanos de la iglesia, ni los vecinos, ni los cónyuges, ni las esposas, ¿no? Ni los hijos. Qué difícil, ¿no? Que un hijo no te eche algo en cara o que las esposas por ahí suelen dar estas ayudas idóneas, ¿no? O estos consejos obligados a hacer. Pero bueno, irreprensible. Que nada hace referencia al pecado, ¿no? Al pecado, que, que no viva en pecado, que nadie pueda decir, mira vos, este va a la iglesia, pero sale de fiesta, de caravana todos los fines de semana y vuelve borracho, o con mujeres, o dice malas palabras, o roba el wifi, o se cuelga de los ganchos para la luz. Claro, que sea irreprensible, ¿eh? Que sea irreprensible. Marido de una sola mujer, bueno, acá se habló mucho sobre este tema, pero más que nada apunta a la pureza sexual, a la pureza sexual. Sobrio, o sea, que esté atento, que esté despierto, que no pierda el control de sus facultades mentales, ya sea por el alcohol, por las drogas, o por el control mental, o por la meditación, qué sé yo. Prudente, ¿sí? Que mira a los dos lados antes de cruzar la calle. Decoroso, en forma metafórica lo de cruzar, no, literal también, no ya sé que los pisa un auto, pero estar atento a la hora de tomar decisiones de que no se vaya a desencadenar algún problema o que alguien vaya a salir herido o algo así. Prudente. Decoroso, que, que lleve un orden, que no sea, que no tenga el pelo largo y barba, no, no, sino que eh, esto, lleve una vida ordenada, que lleve una vida en la cual no se vea caos allí, eh, que sepa bien hacia dónde va, cómo va y todo eso. Hospedador, que esté siempre dispuesto a recibir a quien lo visite, apto para enseñar, que es lo que decíamos antes, o sea, que esté preparado para enseñar. Apto para enseñar no habla tanto de la elocuencia con que habla, como Moisés, ¿no? No habla tanto de la elocuencia con la que habla, sino de cómo transmite la palabra de Dios, que en realidad eso es enseñar, que es bajar algo complicado, algo difícil y ponerlo para la práctica del otro. Eso vendría a ser enseñar, ¿no? Apto para enseñar es decir, mira, la palabra de Dios dice esto, o sea, te conviene vivir de esta forma, no dado al vino, que va de la mano con la sobriedad, con la prudencia, con el decoro, no pendenciero, ya que no ande buscando con quién pelear, no codicioso de ganancias deshonestas, sino todo lo contrario, estar dispuesto a dar más que recibir. Y sí tiene que ser amable, apacible, no avaro, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, no es una persona que se convirtió ayer y que recién lleva un libro de la Biblia leído, o una sola vez la Biblia leída, sino que no es una persona que se alimente de devocionales, sino que se alimenta de la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios, que conoce, eh, la pone en práctica, la estudia, no se deja desviar por vientos de doctrina o engaños del enemigo,
no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Por eso es importante que no sea un recién convertido, sino que lleve muchos años, lo que decían hoy Sergio y Ever, ¿no? Que ya estén sirviendo, y doña Elisa también lo mencionó, que ya estén sirviendo, que la iglesia reconozca a los que están sirviendo, eh, porque en realidad el hecho de ser reconocido como anciano o como diácono no va a cambiar en nada su forma de vivir, su actitud, nada, porque ya está viviendo de esa forma. Entonces no le va a generar mayores problemas, que es la madurez. Perdón, no debería generar. ¿Por qué? Porque eh, se puede envanecer y envaneciéndose va a caer en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, o sea, de los no cristianos, de los que están alrededor de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo, porque encima va a caer en descrédito esta persona y va a caer en descrédito la iglesia misma también, la iglesia local, ¿no? Ah, mira, todos en esa iglesia son hipócritas. Y no, en realidad el hipócrita es la persona que vos conocés, hipócrita, pero el resto no significa que sean hipócritas. Bueno, muchos de estos requisitos se van a repetir ahora, hablando ya de los diáconos. Los diáconos, asimismo, denme un segundo. La palabra diácono es muy significativa, porque habíamos dicho que cuando vimos la otra vez algo sobre esto, que es una unión de una palabra que es, la palabra en el original es diáconos, es así como suena, pero viene unida de una palabra que es diaco, que es el de los mandados, y unido con mesero, o sea que viene a ser el que pone las mesas, eh, el que está sirviendo, ¿no? El mozo, algo así podría ser, servidor o sirviente. Por eso es el que está atendiendo las necesidades de los otros en lo que haga falta. El diácono, asimismo, los diáconos, asimismo, deben ser honestos, honestos, que van con la verdad, sin doblez, sin doblez. Alguien mencionó recién, me parece que en el chat habían puesto o habían mencionado, no, Muniro, me parece, una doble cara, una doble vida, claro, sí, que se mostraban por ahí muy espirituales y llevaban una doble vida. Entonces lo que acá está aclarando es eso, eh, que un diácono no puede tener una doble vida, de ser un hermoso cristianito en la iglesia, dulce, tierno, santo, y fuera de la iglesia otra cosa, ¿no? Sino que tiene que ser el mismo en todos lados. Eh, entonces, qué importante es eso de saber reconocer cómo es uno mismo y mostrarse así, ¿no? De esa forma. Igualmente en todos lados. Muchas veces mencionamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la integridad? Eso que decíamos que era hacer en público, en privado, lo mismo que hacemos en público, y no hacer en privado lo que no hacemos en público. ¿Se acuerdan que eso era los hombres? Lo vimos, pero en el libro está, en el libro Una vida con propósito. Así que lo tienen que haber visto las mujeres también, esto de la integridad. Es así, cuando yo estoy trabajando, que no me ve nadie, seguir trabajando y no decir, uy, nadie me controla, nadie me ve, chao, me pongo con WhatsApp o me pongo con el Facebook. Y cuando viene el jefe, rápido uno se pone a trabajar. Y una persona íntegra, una persona honesta, una persona que no tiene doble faz, se va a manejar siempre
de la misma manera en todos lados, con total honestidad. Después dice, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Qué significa no codicioso de ganancias deshonestas? O sea que el dinero lo vamos a ganar como fruto de nuestro trabajo, como fruto de nuestro esfuerzo, como manda la palabra de Dios, y no de otra forma. No se va a andar apostando, no se va a andar robando, quedándose con el vuelto de otro. No vamos a estar especulando con otras cosas. Parte de eso hablábamos el otro día, Munir. No lo mencionamos puntualmente, pero sabíamos a qué nos referíamos. Después, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Que tengan mucha fe, continuamente fe, que vivan en fe, que sean ejemplos de fe y que, bueno, y la limpia conciencia. No el que, ¿y cómo estás? Bien, bien, bien. Estoy un poco enfermo, pero el Señor me va a librar de esta. Y llego a mi casa y no, me quiero morir, qué desastre. O sea, una fe hablada, pero no una fe vivida. Qué lindo que es cuando nosotros, qué paz que sentimos cuando vivimos la fe. Cuando ya no es necesario decir, uy, tengo que aumentar mi fe, o Señor, dame fe, sino que ya vivimos la fe. ¿Qué significa eso? Que uno vive ya confiado en el Señor, aferrado a Él, sabiendo de que todo está en el control de Él. Y cuando uno sabe que todo está en el control de Él, así vengan cosas terribles, nos dan paz, nos da paz, porque las cosas están en el control de Él. Eso es una fe de limpia conciencia también. ¿Por qué? Porque nos ayuda a vivir en paz y no tengo que andar fingiendo. ¿Qué más? Voy leyendo paralelamente las otras versiones. Después dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Que eso es lo que veníamos viendo antes, que veníamos mencionando, ¿no? Cuando los eligen, a Esteban, a Felipe, a Prócoro y todos los demás, son 7, y 2 de esos 7 diáconos se vuelven a mencionar en la Biblia. Esteban, ¿se acuerdan? Que fue apedreado, y Felipe, que le predicaba al etíope, ¿se acuerdan? Bueno, son los 2 que fueron después mencionados. Pero claro, no es que eligieron al azar, sino que eran varones que ya estaban, que servían, que estaban ahí y cumplían los requisitos, entonces ya habían pasado esa prueba y todos estuvieron contentos y todos estuvieron conformes, conformes con los que fueron elegidos y contentos por los resultados obtenidos. El diácono, una vez que es elegido, así como el anciano, lleva alegría a la congregación, lleva paz, lleva gozo y se ven los buenos resultados de las elecciones, o no. Y si ese es el caso, se vuelve para atrás, que es lo que dice acá. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Si llegan a ser reprensibles en algo, entonces se da un paso al costado y listo. Lo mismo en el tema de ancianos. Si el anciano peca, obviamente también tiene que llevar su proceso de disciplina, restauración y según el pecado, tal vez nunca más puede llegar a ocupar una posición de liderazgo dentro de la iglesia. No podemos decir, tengan en cuenta esto, estos son los requisitos, pero esto no significa que no pueden, que no tienen que pecar, porque eso sería muy hipócrita. Todos pecamos. ¿Quién no se enoja mal en algún momento? ¿Quién no trata mal a otro? ¿Quién no hace cosas por ahí de las cuales se arrepiente? Esos son pecados.
Por lo tanto, no dice acá que no peque. Fíjense, no dice que no pequen, pero sí marcan los requisitos. O sea, vos podés pecar tratando mal a alguien sin querer en algún momento y te tenés que arrepentir y arreglarlo si es que no trae consecuencias graves, porque todo pecado trae consecuencias graves, pero hay pecados que no se perdonarían, como es el caso de, no sé, un adulterio, como es el caso de un robo a la iglesia, como es el caso eh, de, no sé, bueno, tantas cosas, ¿no? De que caiga borracho un domingo a predicar el evangelio, ¿no? Creo que son cosas eh, que no serían perdonables, o que se lo encuentre en la esquina fumando, bueno, o que su boca sea una letrina de malas palabras, son cosas que no corresponderían, obviamente. 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Bueno, algunos intérpretes hablan de cuando las mujeres están puestas al servicio. Otros intérpretes hablan de las esposas de los ancianos o diáconos. Cualquiera de los dos casos es lo mismo. Las mujeres sean honestas también. Sean honestas. ¿Qué significa el ser honesto? ¿Qué significa el ser honesta? Lo primero que se puede venir a la mente es esto de que no robe, ¿no? Pero la honestidad va principalmente de la mano de la verdad. ¿Y eso qué significa? Y que tienen que mostrarse como son. Eso está diciendo. ¿Y por qué justamente? Bueno, al hombre también se lo estuvo diciendo antes, pero ahora le toca a la mujer. ¿Y por qué particularmente? Y que por ahí la mujer tiende más a maquillarse. Pero no hablo del maquillaje que las embellece un poquito, que las adorna un poquito, sino hablo de un maquillaje espiritual, tendiente a eh, la tendencia a mostrar por ahí lo que no somos, o mostrar. Sí, a mí me llama mucho la atención algo que hace mucho lo fui viendo, ¿no? Y lo empecé a notar con el corte de pasto. Fíjense, yo veía gente que cortaba el pasto en la parte de adelante de su casa. Y hermoso el jardincito adelante. Pero el fondo, un desastre. Pero claro, siempre empezaban por adelante. ¿Y por qué empezaban por adelante? ¿Y por qué es donde veían los demás? Si después llega atrás y se logra cortar y embellecer todo, bien. Pero si no, no. Siendo que por ahí donde uno más de tiempo está no es adelante, sino atrás. Pero se prefiere cortar el pasto, pintar el frente, para que vean los demás y no cortar el pasto y pintar al fondo, que es donde disfrutaríamos más nosotros. Y en la vida pasa lo mismo. Por ahí mostramos lo exterior, embellecemos lo exterior, ¿por qué? Porque es lo que ven los demás. Y que por ahí lo que más me ayudaría es el interior, pero lo dejamos en segundo lugar. Y ese parámetro lo fui usando, lo del corte de pasto, y analizando a la gente, y tal vez por esto vaya preso, pero, era verdad que la mayoría de los que cortaban el pasto primero adelante tenían esa tendencia de mostrarse de una forma que no eran. Y que por ahí los que cortaban adelante era un desastre, pero ellos vivían atrás, tenían lindo el patio del fondo con las reposeras y todo, y estaban felices ahí, y a la tarde se tomaban la cervecita y comían las perdices, pero estaban contentos con lo que ellos disfrutaban ahí de la vida. ¿Qué llamado esto de la honestidad en todo sentido, con los demás
y con uno mismo, ¿no? Mostrarse lo que somos a los demás y no una cosa a los demás y otra cosa lo que somos. Espero que se haya entendido la comparación. Y que gobiernen bien sus hijos. No, me perdí. Sí, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras. Y qué triste que es cuando se dice de otro cosas que no son verdad. Eso es una calumnia. Y es una tendencia también que existe, el de rápido hablar de los demás. Hay que tener mucho cuidado qué se dice, qué se piensa, cómo se dice. Y por el contrario, en vez de ser calumniadoras, tienen que ser sobrias y fieles en todo. Fieles en todo. Y en el caso este de que sea la mujer que acompaña a su marido en la actividad del marido, que le acompaña, que le ayuda, que juntos, codo a codo, emprenden una tarea, una actividad, tiene que ser fiel en todo. Y eso significa acompañar, y eso significa muchas veces ceder a, a uno mismo con tal de acompañar en lo que necesita. Muchas veces me pasa que por más que mi familia Se desconectó, Andrés. Se desconecto. ahí estoy de Sí, nuevo. ahí Ahora está. sí. ¿Hasta dónde escucharon? Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3. Nah. El anciano siempre presente, ¿eh? ¿Dónde estábamos? Fieles en todo. Entonces, por más de que el marido tenga cosas que hacer y que por ahí incomoden a la vida familiar, la mujer tiene que acompañarlo en esas situaciones y mostrarse fieles, no echar en cara, no señalar, no acusar, sino tratar de acompañar esas tareas con todo el apoyo que sea necesario. Fíjense que la tendencia es hacer todo lo contrario, ¿no? Es por ahí echar en cara, otra vez te vas, o no sé. Bien, por último, los dos últimos versículos, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Así que, muchachos, si alguno quiere ser diácono, va a tener que dejar a la otra. Habla de pureza sexual. Habla de pureza sexual. Y que gobiernen bien sus hijos. Habla de orden, de límite, de guía, de enseñanza y sus casas. Habla de pastoreo, provisión. El diácono no puede, por ser diácono, abandonar a sus hijos, a su esposa y a sus casas. Y las mujeres tampoco, por acompañar al marido, deben abandonar a sus hijos y a su casa. ¿eh? Eso es prioridad. Prioridad, casa, hijos. Versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es así. El Señor nos acompaña siempre que estemos sostenidos de su mano y que le estemos obedeciendo. Y es increíble las maravillas y las cosas que el Señor hace por nosotros. Mucha honra, mucho cuidado, muchas bendiciones, pero en cuanto uno se separa, en cuanto uno se aparta, ahí llueven las dificultades, los problemas,
y bueno, y las malas cosas. Vamos a llegar hasta acá, pero ahora quisiera escucharlos a ustedes. Fíjense que algunos requisitos sí fueron dados de los que nosotros habíamos mencionado, pero muchos otros requisitos que nosotros los ponemos como fundamentales no se mencionan acá. ¿Por qué? Porque son requisitos más humanos que los que Dios necesita de sus siervos. A ver, quiero escucharlos a ustedes ahora. Voy a dar mi opinión de algunas, a ver, mi interpretación de algunos requisitos que se leyeron recién. Cuando decíamos sobrios y después decíamos dado el vino, va a ser perdón la expresión, tan tonto, Pablo, de decir dos veces lo mismo, dar el mismo requisito. Yo ahí entiendo que el sobrio no habla del vino, lo que pasa es que uno lo relaciona, por eso después sí se mencionó el vino. Ahí el sobrio se habla del recato. Este es un término que utilizan mucho los judíos. Los judíos tienen mucha reserva en este término. El recato o el recatado es esa persona que tiene ese perfil de honestidad, de compostura, que es equilibrada, que no tiene pasiones extraordinarias. Así como la Biblia dice, huye pues de las pasiones juveniles, sería una persona que no sea apasionada porque si hoy, por ejemplo, estamos hablando de estos requisitos y las personas, voy a usar de nuevo el mismo término que usé para Ever y Sergio, y las personas que aplican fueron superadas por la pasión por el fútbol y no pudieron estar presentes hoy o no quisieron estar, tengo que decir que esa persona no fue recatada, o sea, no puede poner el interés supremo de lo que es la iglesia, la palabra de Dios, la armonía, la comunión, el estudio, por sobre el fútbol, porque lo apasionó. La persona recatada es esa que sabe equilibrar y sabe dar las prioridades. Eso entiendo yo como sobriedad. Está la persona más bien equilibrada y no tanto lo relacionado con el alcohol. Ahora, en esa interpretación, cuando hablamos del tema de la familia, nosotros juzgamos mucho a los ancianos por el tema hijos. Y vos, amigo, hoy podés tener tus hijos relativamente chicos, pero vos no podés firmar hoy qué decisiones van a tomar ellos cuando tengan sus 18 años, sus 20 o 25. Y si toman un vuelo, una decisión distinta a la tuya y a la iglesia no le agrada, ¿qué tengo que decir yo? Hay que bajarlo a Andrés porque mirá, ese hijo de los 3 que tiene, mirá lo que hace. Y el hijo es mayor de edad, toma sus decisiones. Y el padre, puede haber hecho todo lo posible, transmitir la palabra, transmitir la fe, pero el chico toma sus decisiones, ¿entiende? Entonces, juzgarlo al padre sobre cada decisión que toma un hijo mayor de edad se hace complicado. Yo puedo ver si ese líder de hogar, si ese anciano, ha enseñado bien, tomó buenas disciplinas, tomó buenas reprensiones en su momento, si no dudó en aplicarle una sanción al hijo aunque le doliera. Eso puedo juzgar yo, pero no puedo juzgar al padre por eso. Y digo esto porque a veces somos muy duros en entrar a ver cómo son los hijos de los ancianos o los hijos de los que serían diáconos. No, mira, ese no viene a la iglesia, así que el padre no puede ser anciano. Es muy duro eso, querría que lo trates o que lo comentes, y si no están de acuerdo, también me gustaría que se pueda comentar por qué no estamos de acuerdo. Yo creo que no se puede juzgar a un padre por la decisión que un hijo mayor o entendido tome. Pero en cuanto a la familia, también quiero decir que también tiene que ver el tema de la esposa, la sujeción de la esposa. Cuando decimos buen padre de familia, lo vemos como el padre de los hijos, por eso es que juzgamos a los hijos. Pero también tenemos que considerar, y voy a usar un término mundano y sepan disculpar, el gobernado. Yo no puedo entender que un hombre gobernado pueda ser líder o diácono, porque ahí sería el tema de que si no pudo ser líder con su esposa, y de hecho por proyección con sus hijos, tampoco la iglesia. Entonces, cuando habla del gobierno de la familia, yo creo que hace también a lo de la esposa. Si la esposa toma las decisiones en lugar de él, cuando él vaya a la reunión de ancianos y de diácono, la opinión no va a ser la de él, sino la de la esposa. Y la verdad que sería terriblemente lamentable.
En cuanto a las mujeres, que vos decías hay dos interpretaciones, yo me quiero jugar por una y entiendo que habla de las esposas de los diáconos o ancianos, porque cuando habla de las mujeres lo hace en el contexto de ellos y dice que no sean chismosas. ¿Por qué? Porque el hombre anciano, a veces queriendo o a veces sin querer, vuelca en su casa los problemas de la iglesia. Y la esposa, que a veces lo acompaña en oración, que a veces lo escucha o a veces lo vive, o a veces ve que el marido anciano llega a su casa triste, a vos te pasará, che, ¿por qué estás triste? No, porque no sabés lo que pasó, y descubrís el tema. Si la mujer no, y uso el término recatada, si la mujer no recatada o reservada, empieza a chismosear esto por la iglesia y hace mucho daño. Y guarda, no estoy hablando solamente de ancianos diáconos, también hablo de esposas de líderes, ¿cierto? Entonces, el tema de la mujer, que para mí en ese contexto es la esposa, habla de guardar reserva de lo que el marido como líder vive en su casa y vive en la iglesia. Y bueno, tenía otra cosita más, pero le doy lugar a otro porque ya hablé mucho y cuando vuelva a surgir vuelvo a retomar. Bien, Muniro, un lindo paseo. Mira, con respecto a lo de los hijos, sí, es todo un tema de discusión. Em, no todos los hijos siempre quedan sujetos a sus padres ni permanecen en los caminos del Señor. Yo creo principalmente que se refiere a no tener hijos, por ejemplo, como Elí, ¿no? Hijos que estén sirviendo, pero que lleven una doble vida. Entonces ahí el padre no muestra eh, liderazgo en su hogar, porque gente rebelde las hay en todos lados e hijos rebeldes también. El Señor no obliga a que sean salvos todos, sino únicamente el que lo reconoce, el que elige ser salvo puede ser salvo. Y no todos los hijos toman esas decisiones. Entonces, esa decisión de los hijos no va a recaer sobre los padres, porque la decisión personal no tiene la culpa el padre, pero eso no implica que los padres sí tengan que tener cierto liderazgo, o sea, no va a ir como Ofni Finés a pecar en el templo. El otro día un hermano de la iglesia me contaba que se daba que iban y se drogaban se drogaban en una de las salas dentro de la iglesia, en una de las habitaciones de la iglesia, iban, se drogaban y se despertaban ahí después que pasaban la noche, eh, y el padre ni lo veía o no lo quería ver, porque los demás iban y le hablaban de sus hijos. Entonces creo que se refiere a estos casos en el que los hijos no solo que no son creyentes, sino que llevan una doble vida, se muestran de una forma y son de otra, o perjudican a la obra del Señor. No sé si todos compartirán eso conmigo, pero creo que es así. Nadie se puede hacer cargo de las decisiones. Ahora, si me dice, no, mi hijo es un rebelde, no quiere venir a la iglesia. ¿Y cuántos años tiene? 9. No, déjate de hinchar. Eh, con una chancleta sabes cómo vas a hacer que se siente ahí en la iglesia ya después de grande, que sí tome sus decisiones, pero de chico tiene que acompañar a los padres, así. Eh, lo- para ir al médico, a la vacuna, por más que no quiera vacunarse, lo vas a llevar a que se vacune. No digo la AstraZeneca, digo la- las otras. Eh, o- es solo un chascarrillo, ¿eh? Entonces, eso también depende de la edad de los hijos. No es lo mismo que sea un chico de 10 años a que sea un chico de 20 años, ¿no? Ahí está la diferencia.
¿Quién más quiere aportar algo? ¿Preguntas? ¿Tampoco? Qué bueno. Vamos bien entonces. Después vamos a ver la próxima, Tito. Bueno, qué bueno. Sí, amigo, quiero abrir, ya me acordé el otro tema. Quiero abrir una polémica si nos peleamos entre todos, ¿ah? No se vayan a enojar. El tema que hoy no me va a dejar mentir Narbona, lo nombro por el apellido porque hay dos Ale. Es el tema esposo de una sola mujer. Yo entiendo y comparto que tiene que ver el tema de la pureza sexual, la moralidad, pero hay que volver a estudiar y reconsiderar el tema de la persona que se ha casado nuevamente, porque si bien la ley lo habilita, hay que ver si Dios lo habilita. Si yo humanamente lo veo y digo, yo ya me divorcié, si yo me divorcié, ya no es mi esposa, no cuenta como tal. La actual es la que cuenta y es una. O sea que estoy cumpliendo los requisitos de la Biblia. La anterior no cuenta. Yo lo digo, no es mi pensamiento, está claro, digo cuál es el pensamiento que se hace. Entonces, como siempre decimos los cristianos, ¿y qué le llevamos a tomar? ¿La del mundo o la de Dios? Por eso me gustaría ver también ese tema a la luz de la Biblia, y es un tema dentro del tema, porque hoy no es el tema del recasamiento, está claro, pero es un tema que nos está pegando mucho a las iglesias y que nos va a seguir pegando, porque hay cada vez más casos y está el que te dice no puede, está el que dice sí puede, está el que te dice y hay que ver qué cantidades, porque si es un recasamiento solo sí, pero si ya va por la tercera no, y vos decís, pero a ver si se puede recasar una vez, ¿por qué no cuatro? Y porque ya cuatro sería mucho, y quién dice si es mucho cuatro, mucho dos, mucho uno. Entonces hay que ver qué dice la Biblia, porque si yo tomo la ley humana para darme validez a algo, yo también puedo decir que es ley humana el matrimonio igualitario. Y yo no puedo tomar una ley humana sobre lo que dice la ley de Dios, que es la Biblia. Entonces, vale decir, mirá, yo me divorcié, pero fue mi mujer la que se fue con otro y se comprobó, yo fui honesto, yo fui transparente, sexualmente puro, moral, cumplí mi pacto ante Dios, pero ella decidió irse. ¿Por qué me van a prohibir a mí que yo me case si yo no erré? Así que yo tengo derecho a casarme, sí, la verdad que es un caso distinto, tiene derecho a casarse. Pienso, si tiene derecho a casarse, ¿aplica en el caso de decir esposo de una sola mujer? Ah, actualmente sí, pero serían dos, porque incluso ser esposo de una mujer y viceversa implica, y entro en el tema sexual, que hay una relación mayor que no se agota en lo marital o en el matrimonio o en compartir casa. Incluye una cuestión sexual fuerte, donde hay unión muy fuerte, y vos has hecho pacto con una, eso es lo que yo entiendo. Lo que yo entiendo. Has hecho pacto con una. Y si te falló ella, que puede ser, porque a veces no es siempre 50 y 50, porque todos la hacen fácil y dicen, 50 y 50. A veces no es 50 y 50, pero que me voy a agarrar de eso para decir ahora hago yo la vida que quiero y lo doy como válido. Entiendo que marido de una sola mujer es que no sea recasamiento, en mi percepción. Bueno, si nos apegamos pura y exclusivamente a lo que acá leemos, son, son palabras crudas. Eh, Varón de una sola mujer haría referencia también o sea, si te pones a ver y lo tomamos literalmente, tendríamos que preguntarlo también si es el requisito de que sea sí o sí tenga una mujer, el diácono o el anciano, ¿no? Eh, Podrían quedar descartados los solteros también, porque lo pone como requisito varón de una sola mujer.
Hay que ver si lo menciona varón de una sola mujer en toda su vida. Quedarían descartados los viudos, quedarían descartados, bueno, los divorciados. A lo mejor, yo voy directamente a lo que pienso, a lo que pienso yo, porque sobre esto hay mucho escrito y hay muchas diferencias. Yo creo particularmente en este caso, a la hora del bautismo, a la hora de recibir un miembro en la iglesia como tal, no se puede dar reglas generales en este tema, sino que cada persona viene con una historia diferente, una vida diferente. Entonces no podemos descartar a todos. Como vos decías recién, Muniro, hay decisiones que las toma una sola persona, hay decisiones que las toman otros. Recuerden que el diácono es alguien que se lo reconoce como tal según ya lo que viene haciendo. O sea, no es que va a empezar a hacer algo porque nosotros lo mencionemos. Y tal vez llevó una vida desastrosa antes de conocer a Cristo. Y después de conocer a Cristo lleva una vida de santidad, de castidad, de fidelidad. Entonces ya es otra situación. En Cristo las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, como que existe un punto aparte y empezamos a escribir una nueva historia. O un punto final y empezamos a escribir una nueva historia. Entonces, me parece que son reglas que hay que tener mucho cuidado, mucho temor, mucha oración, mucha sabiduría, hasta podemos usar la palabra sobriedad, para estar atento a esas cosas y las decisiones que se toman que sean conforme a la voluntad del Señor. Ale. Y con respecto a lo que plantea Muniro, hombre de una sola mujer, con respecto al divorcio, y vueltos a casar. Bueno, como te decía, me parece que que hay que investigar o hay que conocer cada caso en particular. ¿Cuándo se divorció? ¿Cómo se divorció? ¿Por qué se divorció? Creo que cada caso es particular. Uno no puede hablar del divorcio como algo general y masivo porque no son todos los casos iguales. No son todos los casos iguales. Pero el apóstol Pablo habla del recasamiento en otro libro, amigo. No. No que yo sepa. Para mí el divorcio es uno solo. O sea, Claro. buscarle la vuelta que le busqué, el divorcio termina siendo uno solo. Uno abandona a otro y el marido, el esposo, si es abandonado por la esposa, queda solo. Si la esposa es abandonada por el marido, queda sola. Y nosotros hicimos un pacto ante Dios en el cual vos dijiste, en la salud y en la enfermedad, en la tristeza, en la alegría, en la pobreza y ante Dios ese pacto sigue vigente. No porque Él me haya dejado, bueno, yo tendré que, bueno, después amoldarme a esa nueva vida desde el punto de vista desde que ya no estoy más casado, que estoy divorciado. Es mi punto de vista, no, ojo, no, es lo que yo entiendo de hombre de una sola mujer. Por eso lo charlábamos con él, conmigo, eso era lo que charlábamos. Conozco un caso en el que pasó así, y otro caso en el que fue el chico, digamos, el que engañó, pero un caso fue bien visto y otro caso no, porque lo dejaron. No, o sea, los dos se divorciaron, punto. Por H o por B, pero los dos se divorciaron. No sé si me explico. Hay otro caso, cuando Andrea habla de hay casos especiales, hay situaciones de violencia dentro de un matrimonio que supuestamente es cristiano,
donde la mujer es sometida no solamente a un maltrato verbal, psicológico, sino también físico. Hemos conocido un caso no se casaron, pero sí se separaron, cada uno hizo su vida, pero ambas personas después se terminaron alejando del Señor y viviendo en concubinato. Entonces, la Biblia no contempla este aspecto de la violencia, por ejemplo, pero sí rescato lo que vos decías, Alejandro, del pacto matrimonial, del amor, del respeto y de un sometimiento a Dios primeramente. Y cuando estos casos aparecen dentro de las iglesias, generalmente no se sabe cómo tratarlo. ¿Por qué? Porque hay una raíz de este problema que viene de antes de la unión de estas dos personas. Muchas veces hay personas que parecen que son cristianas cuando se casan, pero realmente no han tenido tal vez un encuentro con Dios, entonces no son factores aislados, son cosas que suman a la hora de entender la problemática que hay en un matrimonio que está sufriendo estas cosas. Una cosa es la infidelidad y otra cosa es la violencia. O sea, por más que el hombre no le levante, la mano a la mujer, hay muchas formas de manifestar la violencia. Hay hasta violencia financiera, hermano, donde el hombre se limita a darle dinero a la mujer y la somete de una forma a una especie de esclavitud financiera. Yo conocí casos de mujeres que no se separaban de sus maridos, estoy hablando del mundo, ¿no? Porque no tenían posibilidad de desarrollarse solas como personas porque estaban totalmente dependientes, no solamente ellas, sino sus hijos, del ingreso que tenía el esposo. Entonces no son solamente cosas que tienen que ver con la infidelidad. Hay muchas cosas que son más complejas y por eso entiendo lo que dice la André, que a la hora de evaluar este tipo de cosas no es solamente ver las cosas de manera superficial o o solamente de un aspecto. Creo que la Biblia nos enseña que tenemos que ser sabios. Por ejemplo, también se ha dado que, por ejemplo, el hecho de bautizar a una persona que está en concubinato hace 20 años, su marido viene a la iglesia pero no se convirtió, y la mujer toma la decisión de querer bautizarse porque entiende que es un mandamiento, entiende que quiere tener un mayor compromiso con el Señor, y de repente a veces es juzgada porque está en concubinato. Me parece que son cosas que se van dando, no sé si se daban antes, en el tiempo de que esto fue escrito, no creo, pero sí en esta posmodernidad en la que vivimos dentro de este mundo, son cosas que son importantes tomarla en cuenta a la hora de tomar una decisión, más que todos los que están en el liderazgo de la iglesia, y saber qué es lo que Dios quiere de todo esto, y saber cómo reaccionar o decidir a la hora de poner sobre la mesa todo este tipo de situaciones que son bastante complejas. Hay muchas iglesias que a la hora de decidir esto, directamente ¿saben qué hacen? No los admiten a los miembros, hermano. O sea, ¿por qué? Porque tal vez piensan que van a ser un problema y no está la posibilidad también de la apertura de poder decir, bueno, lo primero es que restablezcan su comunión con Dios, y he conocido personas divorciadas que están en ministerios públicos, por decirlo así, en otros lugares, y de repente, no sé cómo lo mira uno, cómo lo mira el otro, pero lo importante es qué es lo que Dios ve en el corazón de esa persona. Porque tal vez tomó una mala decisión, por ejemplo, de casarse con una persona inadecuada que es un yugo desigual. Mirá de dónde viene eso, hermano. Entonces, es muy fácil generalizar todo sin entender que también hay una raíz de todas estas decisiones que esas personas tomaron. Así que yo creo que no hay que generalizar, sino que ser puntual en cada
situación o en cada caso donde las personas vienen de distintos trasfondos también y tal vez no han tenido realmente, como dije antes, un encuentro con Dios, alguna de ese miembro de ese matrimonio, por decirlo así. Así que es bastante complejo esta situación para mí. Yo lo veo así, por lo menos. Entiendo que, Chelo, la casuística se entiende cuando vos decís hay que contemplar cada caso, sí, coincidimos. Pero a ver, eso lo podemos plantear para el tema bautismo, como bien lo dijeron, o para el tema incluso servicio, como bien lo dijeron, pero yo estoy planteando por el tema diácono anciano, ¿se entiende? Entonces, si ustedes me dicen, si viene de un hogar inconverso y no conocía a Cristo, y sufrió violencia familiar, y bueno, sí está claro que habrá que ver si quiere bautizarse, ser miembro, incluso servir, pero pido que se entienda bien para el tema del diácono y ancianato, ¿se entiende? Por otro lado, cuando hablabas del yugo desigual, vos decís, si esa persona decidió mal y se casó en yugo desigual, bueno, yo tengo que decir que esa persona, como no ha sido sabia y no supo escoger, no puede precisamente poner eso como defensa, porque hay un principio que solemos usar, lo que dice, nadie puede alegar en su propia defensa su propia torpeza. Si yo no fui sabio en elegir el matrimonio, si yo no fui sabio en el noviazgo, porque previo al matrimonio hay un noviazgo, no tomé buenas decisiones durante esa etapa, tampoco en el matrimonio, tampoco lo pude resolver, fui a los pastores y tampoco pude, me cuesta pensar que esa persona para nada sabia puede ser diácono o anciano y decirle a la iglesia cómo debe conducirse precisamente en su familia o en esos temas. No veo que el caso del yugo desigual sea una de las cuestiones a considerar. Yo creo que sería el último concepto que yo consideraría tener en cuenta. Pero vuelvo a preguntar, comparto las apreciaciones en lo que es bautismo y servicio. Ahora, en lo que es diácono y ancianato. Mira, No, para mí no. Para mí no es, o sea, para mí no se contempla dentro del ancianato eso. Los textos que hemos leído son bastante claros. O sea, yo estoy hablando dentro de las muchas iglesias, no generalmente las nuestras, pero he conocido gente que está en el liderazgo y estuvo en adulterio, por ejemplo. Estoy hablando de pastores, hermano. ¿Entendés? Creo que es muy general estas cuestiones a la hora de tratarla, pero específicamente lo que dice la Biblia es que no, o sea, ni siquiera ni la sombra, ni tenemos que dudar de que ese tipo de personas tienen, o con esas complicaciones, tienen que estar dentro del ancianato, del obispado o del diaconado, como se quiera llamar. O sea, lo que pasa es que hoy, como bien dije antes, muchas veces minimizamos estas cosas y decimos, ah, bueno, el Señor ya lo restauró a esa persona. ¿Y qué sabemos si la restauró? ¿Entendés? Yo creo que, bueno, esto se va a ir dando en la medida de que vayamos suavizando la verdad. Hay algo más. Fíjense, cuando habla Jesús sobre lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, que dice, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán ambos una misma carne, ¿no? Serán ambos una misma carne. 1 Corintios 6, que eso viene a ser el hecho consumado del matrimonio, hombre y mujer. Ahora, en 1 Corintios 6, 16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Ahora miren hasta dónde podría llegar este tema de varón de una sola mujer. Tal vez a toda la vida de una persona y tal vez ¿no? Hay que empezar a hacer un árbol genealógico de los encuentros de cada uno. Por eso les digo, es para analizar cada tema y tener mucho cuidado. Yo lo que Eso estoy de acuerdo incluye con... la pornografía también, Andrés. Y
¿Y sí? Eso incluye la pornografía también. ¿Y sí? Pero bueno, por eso les digo que hay que analizar cada situación y cada tema. ¿Por qué? Porque ya empezaría con esto. A ver, vos te casaste siendo creyente, vos te casaste, te divorciaste, te casaste siendo creyente o siendo inconverso. Y ya ahí cambia totalmente el tema. ¿Por qué? Porque cuando llega a Cristo la persona, llega a Cristo, lo renueva, le da una nueva vida y bueno, es una persona que se divorció, que se volvió a casar, pero ya conoce a Cristo de esa forma y su familia conoce a Cristo y todos y empiezan a cambiar y logran la santidad. Yo creo que hay muchos temas por los cuales uno puede llegar a analizar y ver si es así o no. Ahora, como decían recién tajantemente también, el tema del obispado, por ahí es conveniente tratar de ser lo más cercano posible a la palabra de Dios. Y tenemos menos riesgo de equivocarnos como personas, como iglesia y todo. Porque el que estés como diácono o no, el que estés como anciano o no, eso no te va a dar posibilidades o no de servir. O sea, todos tenemos posibilidades de servir, de obedecer, de hacer tesoros en el cielo, de conseguir almas para Cristo, de crecer. O sea, no es que esto es una carrera de empleado público en el cual uno logra ir ascendiendo hasta llegar a la máxima jefatura que es el ser anciano. Esto no es ni una carrera, ni una, bueno, no me sale la palabra, pero no es el tratar de ir ascendiendo en cargos y puestos, sino todo lo contrario, es encontrar el lugar que el Señor tiene para que nosotros sirvamos de la mejor manera posible, utilizando nuestros dones. Entonces, muchas veces estos requisitos son dados, o no, muchas veces no, estos requisitos son dados como para ayudarnos a ver en qué lugar encajo mejor y de qué manera puedo servir mejor al Señor y ser de más bendición en la iglesia. Por eso no hay que asustarse y por ahí no decir, bueno, no puedo estar acá y yo quiero y no, porque hay veces que podemos y hay veces que no. Tenemos que reconocer que si yo tenía un pasado de robos, el peor lugar donde podría estar es en la tesorería. Más vale estar en un lugar diferente, ¿no? Y estamos todos contentos. ¿Para qué ir en contra de las posibilidades? Así que bueno, les digo que esto que estamos haciendo nosotros no es algo ajeno a lo que hacen los teólogos, ¿eh? Los teólogos también están debatiendo en cuanto a lo que significa. Y no mencionaron el vino directamente. ¿Qué? ¿Acaso no se puede tomar vino directamente el anciano? ¿O sí? ¿Qué significa el no ser dado al vino? El Bueno, lenguaje actual dice no tomar mucho vino. claro. Bueno, me Pero hay quedo con personas que con poco vino se emborrachan. Claro, ¿y Cuando, cuánto es mucho y cuánto es poco? claro, ese es el tema. Para mí el paradigma sigue siendo ahora sí la sobriedad en cuanto a la abstinencia. Porque si una persona toma mucho y no le afecta, yo no entiendo que esté en pecado. Y si una persona toma poquito y después sale, y vos ves que en la fiesta la persona que salió no es la misma que entró, porque lo vi con tristeza, te digo, personas que no salieron igual a la fiesta que como entraron. Es cierto, equilibrio en todos los casos. Para mí allí se está perdiendo la sobriedad. Ese sería mi parámetro, no la cantidad de vino en sí. Bien, tampoco podríamos participar de la cena si fuera que está prohibido el vino. Claro. Eh, Quiero decir algo más, perdón. Oh, estoy difícil hoy, pero lo que pasa es que es un tema que me ha apasionado siempre y siempre lo estudié y estuve en iglesias donde fueron muy trascendentes estos temas. Tal vez en Altagracia, ¿hace cuántos años, amigos, no se reconoce a ancianos y diáconos?
Ya que estamos hablando del tema, contanos. Creo que 8, creo que hace 8 años. Ah, pensé que era más de 15 o 20. No, no, no. Bueno, perfecto. Igual es mucho, ¿no? Estuve en una iglesia donde fue muy trascendente el tema y se llamó a hermanos como Ochoa, que ustedes lo deben conocer o lo habrán escuchado nombrar, como Vera de Santa Fe, bueno, hermanos muy sabios y la verdad orientaron mucho. Y me interesa, quería aclarar el tema desde mi punto de vista, y esto claro que es subjetivo también, el tema cuando decimos, tiene que ser pastor de sus ovejas y estar detrás de ella. Vos sabés que no sé si personal es un requisito para hacerlo, porque entiendo que el diácono es un colaborador, incluso cuando hablabas vos de ser el oficio es una persona que tiene más habilidades o destrezas o inclinaciones o capacidades, vocaciones para manejar más un tema que otro, ¿cierto? Esa persona lo ejerce, lo profundiza, se capacita, porque tiene un talento especial que no es un don. A veces lo damos como sinónimo, pero no es lo mismo, tiene talento especial y él aporta eso. Y vos sabés que es sobrio, es reconocido, tiene familia y la gente dice, pero no es pastor. Así que no puede ser diácono y no puede ser anciano, pero tiene que ser pastor. No sé, dando pie a lo que vos decías, si ese no es un requisito de los que solemos agregar nosotros y no de lo que la Biblia tenga. Porque tal vez no es pastor porque pueda no tener ese don, o porque puede ser extremadamente tímido, que sé que los hay, y les cuesta hasta saludar a las personas. Hasta conozco un hermano que te conoce hace 20 años y vos sabés que no se puede aprender tu nombre, entonces dice, estimado, amigo, amiguísimo, y te va diciendo con esas palabras porque vos te das cuenta que no se acuerda de tu nombre, pero en el fondo te ama, te aprecia, te sigue. Sergio tal vez se esté riendo porque Sergio lo conoce, y tal vez hasta se dé cuenta quién es. Sergio y yo lo podemos saber nomás esto. Pero es una persona que reconozco un montón. Y tal vez vos decís, ¿es pastor? No, no es pastor, exactamente no es pastor, pero cumple los requisitos bíblicos. Entiendo que no es algo indispensable para que pueda ser diácono o anciano, en lo personal. Sí, sí, son más los requisitos humanos que los requisitos bíblicos para los pastores. Es realidad eso también. Si uno hace todo lo que la gente espera que vos hagas, mamita, ¿sabes qué? Menos mal que el que pesa los corazones es el Señor, ¿no? Y el que después recompensa es el Señor. Bueno, Muniro, ya que tenés tantas ganas de conversar hoy, ¿podés cerrar con una oración? Pero eso es conversar con Dios, no con ustedes. Bueno, sirve. Ustedes no se metan, escuchen nada más. Un placer. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad de juntarnos nuevamente. La sangre de Cristo nos une y en su nombre clamamos y pedimos, sabiendo que nuestras peticiones serán escuchadas. Y antes de pedir, queremos agradecer por nuestros ancianos, líderes, colaboradores, porque no nos damos cuenta que ellos sufren tanto como nosotros, que son seres humanos, que van camino hacia la perfección, que también disfrutan y viven tu gracia, que también saben lo que es tu misericordia, que también saben lo que es sufrir, lo que es tener un problema, lo que es pasar una prueba, lo que es ser tentado. Y aún, Señor, en esa dificultad, ellos a veces dejan su familia, oran, velan, y nosotros en nuestra terquedad o egoísmo no lo sabemos ver. Por eso queremos agradecerte, porque sea de la iglesia que viene cada uno, hemos tenido ancianos que han velado y orado por nosotros, que nos han amado, que se han preocupado. Por eso te queremos dar gracias porque tú los has puesto, porque son autoridad para nosotros, porque nos enseñan, nos educan con el ejemplo, nos enseñan a ser temerosos, a conocer la palabra. Y cuánto para agradecer, como también de nuestros padres, también de nuestros formadores espirituales, nuestros padres espirituales. Mucho tenemos para agradecer porque tú los has puesto en nuestras vidas y han tocado nuestros corazones, y tal vez si hoy estamos en tu camino es gracias a ellos. Señor, te queremos pedir que tú les des sabiduría a cada hermano de la iglesia donde se congregue cada uno de los que estamos reunidos hoy aquí, para que pueda reconocer el trabajo del hermano que está haciendo, y que también tal vez tenga un llamado al servicio, al liderazgo,
tal vez no se ha consagrado y pueda entender hoy que la iglesia lo reclama, pero no porque la iglesia lo reclame, sino porque el mundo también lo necesita, porque tú lo quieres usar y que hoy también este haya sido un llamado, no para un nombramiento, sino para una consagración, para reconocer que debemos cambiar algunas áreas, para reconocer que tú tienes mucho para transformar aún, para reconocer que tenemos que cambiar y dejar abajo nuestra soberbia, quebrantar nuestro orgullo, dejar que tu espíritu nos siga obrando y que tú nos lleves a caminos tal vez impensados para nosotros y tal vez impensados hasta para quienes hoy son ancianos de nuestra iglesia. Pero Señor, úsanos, transfórmanos, porque cada hijo tuyo debe vivir para tu gloria y mostrarle el brillo de la cruz de Cristo a cada persona que nos rodea. Señor, gracias por este culto, gracias porque pudimos abrir tu palabra, compartir, discrepar y en el fondo crecer. Señor, acompáñanos a nosotros en esto que quede la noche, en los alimentos, en las charlas, en las amistades, y sigue edificándonos, Señor, como lo estás haciendo hasta ahora. Dejamos todo en tus manos porque no queremos fallar, queremos que tú obres en nosotros y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hola Raúl, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hola. Qué lindo tenerte con nosotros de nuevo. Sí, sí, no he andado bien por eso, ¿cierto? Y me costó entrar ahora esta noche. Me tengo que ir de enviarles, digamos,